Martes 13. Oh, martes 13. Día precioso. Hoy va a haber movimiento. Hoy llueve. Reto de valientes. Señores, el tema de los amigos de la revista que están, no es cábala, es que siempre nos va bien los martes y los viernes 13. Yo lo he tratado de analizar, doctor, y yo creo que se debe a que en Bien un momento... bien es que los que nos deben nos pagan. Sí, los que nos... ¿Qué es lo que tú has tratado de analizar? Bueno, doctor, yo lo que le he dicho a usted es que yo he analizado el fenómeno y parece ser que algunas personas, entre ellos la empresa, se benefician de un repliegue que hacen algunos supersticiosos, Ay, que no que hacen nos nada, dejan la pista abierta para que salgamos para la calle. Ok, ya, el que cree en supersticiones, se quita del medio y deja que los que sí trabajan salgan a hacerlo. Está bien. Bien, señores, un día como hoy la iglesia conmemora, cuarto menguante, San Martiniano, Benigno Truebas, Catalina, Fusca, Maura, Engracia, Antoñica, Eustaquia, Lucino, Esteban Sousa, Gilberto, Cerulle, Ágabo, Julián, Cerulle. Sousa, Ay, los dos Cerulle están de fiesta hoy. Poliuto, Lucrecia, Jordán de Sajonia. Hoy es Día Mundial de la Radio. La radio volvió a retomar la importancia que tuvo cuando estaba solo. Se ha convertido en un medio importante. Independientemente de cualquier otro punto de vista que se pueda analizar, el Día de la Radio, así como uno en el pasado pues se recordaba de todos esos pioneros y radiodifusores importantes que teníamos aquí, como Frank Hatton, HIG, HIZ, La Voz del Trópico con el amigo Custal. Hay que reconocer que la Z101, 103.1, sí, es un exponente de lo que es la radio en la República Dominicana. Y creo que a ellos se debe eso. Eso ha producido una cantidad de programas, producciones de radio, tratando de competir con la emisora Z101. Nuestra felicitación a todos los radiodifusores y a todos los productores de radio. Un día como hoy, con el 1802, con el propósito de hacer desistir al comandante de armas, coronel Philippe Daut, en su intento de hacer pasar por cuchillos a todos los dominicanos, el gobernador de Santo Domingo, Paul Louverture, dispone una reunión para demostrarle que los criollos no son hostiles contra los haitianos. 1542, Enrique VIII ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard. Ese día también se produce el descubrimiento del Amazonas por Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana. Un día como hoy nació José Cerda y Aquino, Farmacia Aquino. Un día como hoy nació mi amigo, nuestro amigo, colaborador, sin condiciones, Omar Chaín. Omar Chaín es el presidente de Air Century. Hoy por hoy, la línea más importante de República Dominicana. Omar Chaín. También un amigo de Carlos y nuestro está de cumpleaños. Juan Guillermo Rodríguez de Comprés. Sí. Juan Guillermo Rodríguez, propietario de Lilos Café,
Y restaurante en Montecristi. Gente muy trabajadora. Sí, Juan Guillermo es un hombre que ha hecho cosas en Montecristi que si todos los montecristeños con recursos lo hicieran, hoy no fuera una provincia que se encontrara en las condiciones que está hoy. Así que a Juan Guillermo y a su mujer le deseamos lo mejor el día de su cumpleaños. Juan Guillermo Rodríguez, propietario de Lilos y el supermercado más importante que se encuentra allá. Perla Nicole Montero de los Santos, esa es una niña. Gilma Polanco Viuda Castro, Aura Reyes, Gabriel Suazo, Rudy Grullón, profesor de inglés, Pedro Bartolomé Benoit. Pedro Bartolomé Benoit fue quien presidió la Junta de Reconstrucción Nacional. Y el doctor José Augusto Vega Inver. José Augusto es abogado, uno de los distinguidos, de los abogados más connotados de la ciudad de Santiago, fue canciller de Jorge Blanco, es directivo de las Águilas Ibaeñas, y José Augusto Vega Inver es un promotor de esa ciudad y de todos los proyectos que engrandecen Santiago. A José Augusto Vega Inver y a Omar Chaín y a Juan Guillermo tienen mucha cosa en común. Son hombres que echan para adelante sus localidades y sus empresas. Bien, hoy es el día número 44 de este año. Han pasado 31 días de enero y 13 de febrero. Eso es también el conteo para decirles que para las elecciones de el 20 de febrero faltan 823 días y para la culminación de el mandato de este periodo presidencial de Danilo restan 916 días. A pesar de que faltan muchos días para armar una candidatura, el expresidente Fernández está preocupadísimo por el tema de la reelección. Entonces ha hecho un con todo diciendo que la reelección no puede ser motivo de reformas constitucionales porque las reformas constitucionales conducen a una dictadura. Don Leonel Fernández acaba de regresar del planeta Venus porque ¿Qué usted dice, él doctor? parece que no conoce que Rafael Leonidas Trujillo Molina, tal como él lo dijo, comenzó su carrera de dictador después de la segunda reelección. Joaquín Balaguer temprano se quitó ese problema de arriba e hizo una reelección indefinida. Hipólito Mejía intentó, pero no logró ganarle. Y Leonel debe ver que siendo presidente se puede perder unas elecciones porque él le ganó a un presidente. Para que tú veas. Y Leonel Fernández nunca ha tratado de reelegirse. Nunca ha tratado de reelegir. Es la única persona que junto con Guzmán y Sobre Blanco nunca trataron de elegir. No es que él ha tirado la bola a ver si la idea aprende y no ha aprendido. No, lo que pasa es que él tiene números y se da cuenta que a pesar de todo el daño que ellos han hecho en contra de Danilo, no ha podido superar los números del presidente. Ellos son amigos y son hermanos, Sí. pero ese es su problema. La política es otra cosa. No, y él dicen que Leonel Fernández no ha perdido. Vamos a decir, no se podría mejor decir, Leonel Fernández
no se ha tirado donde él cree que puede perder? Yo creo que tiene que ver más o menos con eso. No, porque con Leonel no se puede discutir. Leonel pertenece al grupo de dominicanos que solamente entiende lo que le conviene. Solamente entiende lo que le conviene. Él cree que Danilo tiene mecanismos y popularidad para reelegirse. Él sabe que él está chiquito y que la oposición es tan chiquito. Entonces, por tanto, lo que le ha entrado es a lo institucional. Las dictaduras llevan, las reelecciones llevan a modificaciones constitucionales y las modificaciones constitucionales llevan a dictadura. Pero eso lo puede decir el presidente Fernández porque él nunca ha intentado reelegirse, ni ha modificado constituciones. Mire, ¿y los amigos suyos que contaban puerquitos? ¿Por? Los que contaban puerquitos. Ah, sí. ¿Van a contar otra vez? Bueno, están contando. Lo único que pensaba que se le habían acabado, ahora tuvieron que meter 4 puercos más. Le quedan 3. ¿Verdad? Quedan 3 puerquitos. Ese es un amigo mío gordito que yo tengo, que él Me gustan los puercos. no se le dio. Señores, Comió los puercos. vamos a pasar. Falleció uno de nuestros grandes pediatras, el doctor Rafael Acra Dip Fellé. Fellé Acra fue el primer director del Hospital Angelita, luego Hospital Infantil Robert Reed Cabral, junto con Hugo Mendoza y Teófilo Gautier, que conforman el trío de pediatras más distinguidos, más conocidos y que durante más tiempo han dirigido ese hospital. Teófilo Gautier, Hugo Mendoza y Fellé Acra fueron los 3 directores más connotados, más conocidos, porque eso ha sido dirigido también por 2 o 3 directores muy, muy eficientes. Miranda no fue el director. ¿El doctor? Miranda. Miranda fue director del Hospital Infantil que se encontraba en la calle Santiago. Ese pertenece Santoni, Miranda y Jorge. Eran los 3 pediatras que sus pacientes le decían papá. ¿Qué? A ellos, toda esa generación que hoy tiene más de 60 años, fueron pacientes del doctor Miranda, el doctor Cantoni y del doctor Jorge. Ahora, Hugo Mendoza, Fellé Acra y Teófilo Gautier fueron los directores que más se destacaron, además de que ellos escribieron mucho, sobre todo el amigo Hugo Mendoza. Bien, tenemos al ingeniero Cuello con nosotros y queremos hacer algunos comentarios con el doctor, el ingeniero Cuello aquí. Primero decir que hay una resaca económica producto del humo de diciembre. Siempre, enero y febrero, el gobierno tiene problemas presupuestales, al grado de que Balaguer instauró una mala costumbre que se ha quedado. ¿Cuál es? Y es que solamente pagan los salarios y no abonan a deudas en enero y febrero. En enero y febrero. Bien, por otra parte, No se supo, pero parece... que los gastos de diciembre no están en el presupuesto, porque ellos deberían... Si no, están todo está, presupuestados- esa es la 12ª, eso está en todas partes. Lo que pasa es que ahora cogieron esa maña, una maña, no hay cuarto este mes. Entonces, hay unas declaraciones que yo quisiera que José hablara de ello, y es las declaraciones de algunos legisladores, inclusive de San Juan, que se oponen a la minería. Yo creo que como van las cosas aquí en este país, por más absurdo que luzca la propuesta, nosotros que tenemos que llegar a esta conclusión. Primero,
parece que el problema de la migración haitiana ya es insoluble. Debemos de abrir la frontera de un solo lado, es decir, que entren todos. Y eso es una cosa, y quitar toda esa cosa de ahí de la frontera y que entren todos, ya. Segundo, que no se otorgue, que República Dominicana, en la Constitución, consigne que la minería no debe de ser explotada en esta isla, ya definitivamente, para que no pase lo de Miranda, lo de Barrigol y ahora lo de San Juan. Doctor, es que... ¿Pero qué pasó en Barrigol? En Barrigol se logró un mejor contrato. Bueno, pero también hay problemas en Cotuí cada vez que alguien quiere unos cuartos, empiezan a hablar de medio ambiente, porque ese es el instrumento porque que se usa. de eso de la minería se está hablando hace muchísimos años en San Juan y Pero ahora mira, es que está todo el mundo como no el queremos... problema es que Falcon Bridge tenía en su contrato del 69 5 montañas, 5 lomas, y cada vez que van a explotar una hay un lío. Ahora se lo buscaron ellos porque no restauran No, se lo buscaron ellos porque comenzaron a dar propina. Comenzaron a silenciar los tigres a base de dinero. Y entre los tigres el obispo. Eso fue lo que lo dañó todo, porque cuando quisieron cruzar la Vega, el obispo dijo lo mío, el obispo. Esa es la realidad. Y ni hablar de los funcionarios y legisladores y todas esas cosas. Es eso. Crean la mala costumbre y después se quejan de ella. La proposición que se ha hecho sobre la mina de San Juan es la primera vez que en este país aparece minería bajo tierra. Este era un país como con 5 minas grandes, sal y yeso, ferroníquel, oro y oro, Alcoa, todas a cielo abierto. Este es un país de minerales a cielo abierto. Bueno, esa mina apareció bajo tierra y ahora dicen que afecta a la agricultura. pero aquí casi hicieron una huelga por la carretera Santiago-San Juan, que iba a partir en dos la cordillera central. Y esa sí le iba a partir el esternón a la cordillera. Sin embargo, ahora están protestando en sentido contrario. El problema es que, sí, esa sí le iba a hacer daño al bosque. ¿Esa? Esa sí le iba a hacer daño al bosque. Sí. El problema es que se ponen a hacer propuestas que no tienen sentido, como esa de la carretera, y la turba se gana un espacio. Usted no puede estar improvisando en obras de esa naturaleza. Eso de San Juan a Santiago era una improvisación, que además había sido suficientemente debatida en los niveles que hay que debatir estas cosas. Eso no, el pueblo no sabe de eso, y mucho menos los curas. No saben nada. Los curas que se dediquen a su función. Y la internacional procede. La internacional no se ha hecho durante muchísimo tiempo completa, porque era una impertinencia de carácter nacionalista. Era una frontera, era un muro que se pretendía, pero un muro ni elevación, sino una definición. Sí, una carretera muro. Una carretera muro de definición de frontera, altamente costosa, innecesaria en cuanto a carretera. Por mucho tiempo, tal vez ahora es necesaria. Porque, ¿Eso se llegó a otorgar al grado últimamente? Bueno, a un radiodifusor. Exacto. Imagínate tú, al mismo que le dieron el hospital universitario y después que se convirtió al mismo. Sí, no, aquí era más una frecuencia para fines de contrata. De manera, no, hay más de una frecuencia. Él tiene más de una frecuencia. De manera que esas cosas no se pueden hacer así. Usted no puede estar entregando una obra delicada, como era ese hospital, a un antojado. Pero lo que yo comencé era que abrir la frontera ante un hecho ya imposible de resolver. Cerrar la minería definitivamente también. Tú lo estás diciendo irónicamente, Julito. Pero sí, pero irónicamente te voy a completar. No se puede con eso. La venderle Catalina a los generadores para que se tranquilice el problema. Una reelección indefinida para que no estemos todos los años hablando de la misma pendejada. Yo creo que esas 4 cosas proceden ya. No, Julito, la ironía a veces confunde. A veces confunde. A los generadores entregaron 880 millones de dólares en equipo hierro, funcionando.
las plantas de Itabo, las plantas de Jaina y todos los otros corotos que había en muchísimos sitios, en Puerto Plata, en todas partes. Eso se lo entregaron graciosamente. Ellos se comprometieron a invertir una cantidad igual a lo que le habían entregado y nadie ha auditado esa inversión. Nadie la ha auditado. El único que se atrevió a ponerle coto a esos abusos de los generadores fue un administrador de lo que queda de Córdoba, que coge el menudo de la participación del Estado. Izquierdo. A Izquierdo. ¿Dónde está Izquierdo? En su casa, por estar poniéndole costo a eso. Exactamente. Pero no, eso de entregarle a Catalina, no, eso no. Catalina tiene que ser operado un tiempo por el Estado y luego venderla como se vende una empresa, evaluándola y haciendo ofertas de acciones al público, a los inversionistas, para sacar la mayor cantidad de dinero de ese disparate tan costoso, tan oneroso, tan impertinente en cuanto a su concepción, pero que ya está ahí, es la mayor inversión que alguna vez se haya hecho en este país. Bueno, señores, el presidente Donald Trump, mucha gente piensa que con el examen médico que le van a hacer una serie de psicólogos y psiquiatras para definir que es una personalidad atípica, rara, y posiblemente culmine declarándolo loco. Le quiero decir que él ha enarbolado una bandera que va a hacer que él se reelija como presidente, y es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, porque hoy se hablaba de gasto militar y se habla de polarización del mundo. Miren, Estados Unidos fue la principal potencia en el mundo y de buenas a primeras empezó a hacer disparate y tuvo algunas crisis de liderato. Hoy dice Irak que tiene que hacer un préstamo y que para reconstruirse. Es lo que tiene que hacer, cobrarle al que desbarató. Pero hay algo más. Solo en América, óigame lo que ha hecho Estados Unidos últimamente. Ya Cuba no es una amenaza. Ya la FARC no es un problema. México es el encargado en el Tratado de Libre Comercio de suplir las drogas que consume Estados Unidos. ¿Verdad? Esa es la función básica del Estado mexicano. Venezuela como Chacumbele, ellos mismos se embromaron. Kirchner, Bachelet, Correa, Evo y el viejito que anda por ahí diciendo sermones, porque es sermones lo que él dice. Mujica. Y Nicaragua, ya tan chiquitico, ¿verdad? Y lo principal que amenazaba en América, Estados Unidos, que era Brasil, con un poder en Petrobras, en Odebrecht, que llegaron inclusive a llegar a construir Estados Unidos, ahora resulta que están en último lugar, por lo menos en prestigio en América. Ya lo pusieron en su santísimo lugar. De manera, y Puerto Rico, entre ellos y el ciclón, lo desbarataron. También. Así es que Estados Unidos va a volver a ser el rey en base a desbaratar los otros. Lo de Puerto Rico realmente es penoso, no solamente porque el ciclón le haya afectado tan duro, sino por la tardanza de la administración norteamericana para asignar recursos para su reconstrucción. Un país que tenía un desbalance presupuestario y un endeudamiento tan grande como en cuanto a pedazos de país, y de repente le cae un acontecimiento como ese, pues sencillamente se perdió el equilibrio. Eso no hay quien lo maneje. Entonces el tutor, el que asumió la tutela de Puerto Rico desde 1998, después de la guerra hispano-norteamericana, que fue por Cuba. En Cuba no se pudo apoderar totalmente, pero condicionó a Cuba por 50 años. La convirtió en un sitio de ellos.
Pero se cogió a Puerto Rico, se cogió a Filipinas y Hawái, y como consecuencia de la derrota de España. Entonces, Estados Unidos, que logró tantos beneficios geopolíticos, económicos y de todo tipo de recursos, no asume en Puerto Rico la responsabilidad que decía tener. Porque ellos hablaron de la toma de Puerto Rico sobre la base de que no era viable un Estado allí. Hay estados más pequeños que Puerto Rico, Singapur es más pequeño. Esto depende de cómo tú diriges el Estado, cómo tú manejes sus posibilidades de desarrollo. Hay muchos estados mucho más pequeños que Puerto Rico. Por suerte, Puerto Rico ha logrado mantener, sobre todo a través del idioma, una identidad que preserva las posibilidades. La cultura, por lo menos. Sí, la cultura preserva las posibilidades de ser un Estado algún día. Pero para eso el Caribe tiene que perder un poco de la importancia geopolítica que tuvo durante el siglo XX. Porque mientras tenga esa importancia va a ser sujeto de los grandes conflictos de la potencia, como lo fue desde el descubrimiento para acá. Bueno, otra cosa, antes de que José tiene una cosa, yo quisiera plantearle a lo que decíamos antes de tú llegar. Hay una serie de superintendencias o departamentos que controlan cosas que han fracasado aquí en el país y que los últimos 30 o 40 años nos dejan ver que esa improvisación, que podemos mencionar cientos de inventos que se han hecho, algunos pueden ser buenos, pero fueron hechos a destiempo o muy temprano. Por ejemplo, la división de la ciudad de Santo Domingo. Es el disparate más grande que se ha hecho, sobre todo si usted ve que ninguno de los municipios creados tenía ni siquiera ni dónde tener un escritorio del alcalde. Eso es un ejemplo. Pero también pasa que con la salud, miren, aunque ustedes no lo crean, aquí hay personas afiliadas a ARS que no saben absolutamente nada del sistema. El usuario no lo conoce. Muchos médicos, la gente que ofrece servicio, los prestadores, muchos no conocen el sistema. Al grado tal que una reunión que hubo el sábado se puso de manifiesto que comunitarios encargados de educar sus comunidades están pensando que los hospitales y las clínicas compiten con los centros de atención primaria, que compiten, y es su mejor aliado que ellos tienen, porque le quitan parte del trabajo que agobia a los hospitales, que es esa consulta externa, que tú vas a los hospitales y no te pueden ofrecer los servicios para que los hospitales fueran diseñados. Tú tienes el caso de la banca. Señores, aquí, se llegó, no hablamos del 90, porque fueron 2000 y pico de instituciones financieras que se fueron a pique después del gobierno de Jorge Blanco. Aquí... Él se roba la mayoría porque eran PRDistas. Eran concesiones que había hecho Jorge Blanco a la ligera, pero su gran pecado era la vinculación política. Bueno, él le dio en el cocote. ¿No había en eso algo de formalización del prestamista? Porque uno veía una financiera en cada esquina, así, financiera. El asunto es que yo no estoy de acuerdo con José, porque yo recuerdo que aquí venían personas de Nueva York, alquilaban una casa, compraban un escritorio de caoba, buscaban una muchachita que cogiera el teléfono y compraba un Mercedes-Benz y prestaba unos cuartos a una persona. Entonces era financiera tal. Pero ese no es el tema. El tema es cuando tú coges 5.000 millones de pesos, 55 mil millones de pesos. Y yo me pregunto, está bien, uno no va a tratar de decir que no se usó en lo que tenía que usarse, pero yo digo, todo tenía garantía, todo, y la prueba lo dio el tiempo con los activos. Y lo segundo fue
¿cómo es posible que la autoridad competente haya permitido que esas 3 o 4 instituciones financieras llegaran a donde llegaron? Y no hay un superintendente que haya caído preso, ni que haya sido acusado. Preso. Sí. Que no haya sido enaltecido. Que no haya sido enaltecido. Sí, además, ¿verdad? No, pero el que sacó Hipólito, el que puso Hipólito y sacó Hipólito en la crisis, fue a la Secretaría de la Presidencia, de ahí, y después tiene una poltrona en la Cámara de Diputados permanente. Y otros que han sido vicepresidentes de bancos que protegieron. Tú tienes el caso de Paua. ¿Cómo es posible que una compañía aérea que haya quebrado la hayan rehabilitado para que vuelva a quebrar? Paua quebró y la rehabilitaron para que vuelva a quebrar. El caso de Fomper, eso que está diciendo José, ahí ocurrieron cosas con ese asunto de que la administración, el poder de la administración en manos de el arrendatario, ¿verdad? Ahí apareció uno que dijo, tú nos debes 10.000 millones, lo votaron de una vez. El gran problema de Catalina que no se quiere decir. Yo no voy a discutir el tema de Catalina, pero yo quiero decir, ¿qué pasó? Que aquí se pasaron 8 años sin hacer esas 2 plantas, que vino en la carpeta del programa de gobierno del presidente Leonel Fernández en su primer periodo 2004. ¿Qué pasó que se tardó ese tiempo? Y como dicen que cuando hay tierra baldía tú la cercas, yo le voy a tirar 4 alambres y voy a decir que los generadores impidieron que se hiciera esa planta. Eso es lo que yo quería decir. El amigo Carlos quiere preguntarte, desde el punto de vista urbanístico, ¿qué procede en un país que haya problemas de tránsito para aminorar el problema? Si se puede hacer, por ejemplo, los resultados que ha traído la Embajada de Estados Unidos, de que una institución que produce mucho movimiento, si tú la colocas en un lugar aparte, tú tienes que el movimiento se circunscribe allá. La movilización de una sede importante de una empresa o institución pública o un organismo internacional que dinamice que se facilite su movilización, su instalación en otro lugar, con el propósito de dinamizar la economía de un entorno donde se ubica. La pregunta es, si tú quieres una visa americana, ya tú no vas para la San Nicolás Penso, no. Tú te vas para allá afuera. Sí. Si tú quieres comprar materiales eléctricos, ¿a dónde tú vas? A la Barahona. A la Barahona. Pero ya va a la Barahona. Entonces están los clústeres, pero eso compite con algo que en Estados Unidos usan, es que los sectores tengan todos los servicios. Tú vas a un barrio de Florida y te encuentras con que ahí hay residencias, hay centros comerciales, hay bancos y hay oficinas del gobierno para resolver. Ese tema del desarrollo urbanístico está muy estudiado, sobre todo alrededor de Santo Domingo y en gran medida realizado en Santiago. En Santiago hubo un desarrollo conceptual de la ciudad que ha sido vulnerado en los últimos tiempos, pero que permitió, particularmente a partir del 60, un crecimiento ordenado de la ciudad. Aquí en esta gaveta está este libro, no lo traje yo, Ideas Urbanas para Santo Domingo, del 2002. Han pasado muchos gobiernos por ahí. Ahí están todos esos temas. O sea, si tú desarrollas puntos importantes de la ciudad con un criterio del desarrollo de la ciudad, tú desarrollas la ciudad entera alrededor de eso. El ejemplo de la Embajada Americana. Se mudó allá, para allá concurre la ciudad. El que va a una cosa específica que no tiene que ir a otra cosa. Una de las decisiones más virtuosas que se ha tomado aquí, de carácter urbanístico, fue el aeropuerto de Punta Caucedo. Normalmente los aeropuertos quedan arropados por la ciudad a los 30 años. Ese tiene 60. Y todavía está muy lejos de ser arropado por la ciudad. Muy lejos. Tan lejos está
que una parte de su expansión todavía es la que se ha utilizado para el puerto multimodal de Punta Caucedo, porque la diseminación de aeropuertos en el país ha dado lugar a que ese no sea el primer aeropuerto del país. Hoy se dio la cifra de Punta Cana, que estamos viendo más pasajeros que las Américas. Pero hace días de eso. ¿Por qué? Bueno, porque el turismo es un elemento importantísimo en el desarrollo y ellos tuvieron el acierto de hacer un aeropuerto ahí. Entonces han concurrido esa masa turística allá con mayor eficiencia que si llegara por Santo Domingo para ir allá. Y el más importante, que es la ciudad colonial, la muralla. Bueno, en el caso de la ciudad colonial, los remiendos que se han hecho desde Balaguer han permitido rescatar muchas cosas importantes que no existieran si el criterio anterior del peligro público, que destruyó tantas casas, tantos recursos arquitectónicos importantes, se hubiese seguido manteniendo. Cuando declaraban una cosa de peligro público, la desbarataban. Era para que la tumbaran. Y la gente buscaba la forma de que se le cayera un techo, lo declararan peligro público para hacer un edificio de 3 pisos. Pregúntale a la Curacao, pregúntale al CHM y a defecios que se han hecho por ahí, que no tienen ningún sentido frente a lo que existía antes. La Curacao del Conde, ¿quién es para allá? Exactamente, esos son dos que vivimos. Sí. Y el CHM, el que está frente a Copelo, que ahí tumbaron, ahí tuvo la casa de los Corripios originalmente. El primer negocio de los Corripios tuvo esa esquina. Sí, pero no, y la de frente al Parque de Independencia, ellos no dejan de baratarla. ¿Cuál? La que está al lado del Canal 5. Bueno, pero es que ahí no se ha presentado ninguna idea para fines de desarrollo de la ciudad. Es más, incluso aquí no aparece esa esquina, que es importante. Bueno, porque está extramural. Claro, pero esto no es mural. No, eso es toda la capital. Ideas urbanas. Aquí está, por ejemplo, el sitio óptimo para una feria, para un centro de convenciones. La feria ganadera. Sí, bueno, pero aquí está desarrollada la idea, ¿no? Completa. Sí, digo, a nivel de esbozo. Pero redefinición del terreno liberado del Aeropuerto Internacional de Herrera. Esa es una idea desarrollada por Manuel Solá Morales de España. Aquí vinieron una serie de personas muy capaces que dedicaron su tiempo, muy calificados mundialmente, que dedicaron su tiempo a hacer este trabajo sin remuneración. No le han hecho caso. Pero tú señalas que la embajada americana se mudó y la ciudad creció para allá. Entonces, esos son problemas que hay que tenerlo en cuenta si tú quieres un desarrollo armónico en la ciudad. Si no, es el caos. Cualquiera toma una decisión y crea un centro por allá. Y por eso la ciudad vive desarticulada. Hay zonas de la ciudad que tú no la has caminado nunca. Bien. Estos papelitos. Mira, el fin de semana fue un fin de semana muy, vamos a decir, muy lleno de acontecimientos importantes. La decadencia de la prensa dominicana daría vergüenza a Rafael Herrera, a Germán Horne, a los grandes patriarcas del periodismo de los últimos años, a Rafael Molina Morillo, a Freddy Gatón. Este periódico, el Listín de hoy, no varía mucho, sino que acentúa lo que pasó en el fin de semana. Un loco que mata a 4 personas se convierte en el acontecimiento noticioso del país. Las primeras planas y 2 planas enteras de cada periódico, importante o no importante, están llenas de eso. Y hay que decirlo con su nombre. Eso es lo que hace difundir métodos. Ya veremos crímenes mayores próximamente, porque la emulación se genera. Hay gente que va a superar esta barbaridad, pero hijo de esa publicidad. La prensa que ha tenido un nivel de seriedad no puede de alguna manera convertirse en prensa roja, en prensa amarilla. La prensa amarilla en cualquier país es una prensa marginal. No importa que su circulación sea mayor. En muchos países, en Inglaterra, por ejemplo, la prensa amarilla, chismosa y llena de porquería, circula más que el Times. Pero el Times no es prensa amarilla. Pero el Times no se amarilla nunca. El Times es un periódico que cumple su función de orientar la vida y privilegiar la noticia que tiene importancia. A esto se le está agregando el chisme de Oxfam. Sí. Es el único detalle en este periódico,
en este de hoy, que en la primera plana, complete el amarillismo. Porque lo de Oxán es amarillismo. Todo el mundo sabe que lo de Oxán contempló personas que fueron de aquí para allá. Porque Oxán se reforzó desde aquí, que era una unidad muy pequeña, cuando lo de Haití. Pero eso ya se investigó en Inglaterra. Eso ya ha dado lugar a la renuncia de la segunda persona de Oxán en Inglaterra. Y a este país no le conviene que le reduzcan el presupuesto. Esa prensa amarilla, ¿qué fue lo que sustituyó, que ocurrió importante? Hubo otro acontecimiento importante en el fin de semana, que fue la muerte de Ramón Pina Acevedo y los homenajes desmedidos que le hicieron en el país. A Pina lo llevaron al Senado de la República, nunca fue senador. En la Procuraduría General de la República no recuerdo que tuviera. Fue procurador de la Corte. De la Corte. El Ministerio de Defensa, él no fue ministro de Defensa ni guardia nunca. Y lo llevaron a Relaciones Exteriores. Si tuvo cargo diplomático, fue cuando estudió en México y en España, en la víspera de la Guerra Civil Española. Normalmente esos homenajes a los que han sido embajadores se hacen en el cementerio, no en el ministerio. Entonces, es importante pensar por qué Pina tiene tanta importancia. Faltó llevarlo al Coliseo de Boxeo. Allá no lo llevaron. No lo llevaron. Allá no lo llevaron. Le vieron haberle hecho el mausoleo allá, porque eso no sirve para nada. Eso no lo usan para nada, entonces podían haber enterrado a Pina allá. Pina es un personaje muy controversial. Pina fue el hombre que fue a visitar a Balaguer el día que mataron a Orlando Martínez, el 17 de marzo. Fue a visitarlo en la noche y le dijo que él estaba con Pau Castro, si le llevaban cualquier chisme allá de Pau Castro sobre ese crimen. Y Balaguer le dijo, pero ¿quién le ha preguntado a usted? Y después, o sea, le estaba dando la coartada a Pau Castro. O sea, era un hombre que ejercía el derecho con mucho éxito y muy valorado, tanto que Manolo Tavares le entregó el caso de las hermanas Mirabal a él, porque lo apreciaba como penalista y sabía que el pleito era difícil, que era duro. Yo entiendo que políticamente fue un error, pero porque reevaluó un personaje que ha dado mucha carpeta después, o dio mucha carpeta después. Entonces, a ti como por tu programa, yo te felicito porque tú tenías tu archivo bien puesto y pusiste a Pina a hablar el domingo sobre su ejercicio profesional, su ejercicio político. Pero estos homenajes son desmedidos. Aquí han muerto personas muy valiosas. Yo recuerdo en una ocasión que murió, creo que fue Ceja Rodríguez, un boxeador, un luchador. ¿Quién? Ceja Rodríguez. Uno que se mató en un accidente para camino a en las Américas. Ceja. Y el presidente Fernández fue al velorio de Ceja. Ese mismo día estaba en la funeraria doña Mineta Roque. Imagínate. Y el presidente no entró a ese porque no sabía quién era Mineta Roque. Entonces, y los que nos están oyendo, muchos no saben quién es Mineta Roque, una maestra de toda la vida. Basta con decir eso. Porque si este país construyó valores bajo la era de Trujillo, lo hicieron 50 maestros en este país. Sí, pero que... Y a eso nunca se le ha echado reconocimiento. Como una maestra del Ceibo construyó gente, como una maestra de Barahona construyó gente, 3 maestros en Santiago, 3 maestros en San Pedro de Macorís. Eso no se le hace. Sí, pero Ceja Rodríguez tiene más importancia que Mineta Roque. Sí, como una cosa que está ocurriendo ahora aquí, y es que nosotros a Pina lo vemos además por un gran amigo que fue. Él era abogado más nada, bueno, abogado 24 horas. También debieron llevarlo al colegio de abogados. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos por vivir todavía el 220 y yo voy a decirte una cosa. Esperamos que lo veamos, porque nosotros vivimos al día, tú y yo. Tenemos ya una edad que estamos de ñapa. Ojalá que veamos 2 cosas. Una, que Minú Tavares Mirabal, hija de las 2 figuras más limpias que tiene nuestra historia. Y tú verás que el hijo de Angelita va a sacar más votos que Minú.
Ya ganó Nueva York. Entonces, cuando tú ves eso, Ya yo no está- sé con quién pelear, porque es verdad todo lo que tú dices, pero ¿tú sabes lo que es Mineta Roque para los que nosotros vivimos esa época? Entonces, Cejas Rodríguez, ¿verdad? Chocó con Martínez Lavandier, se desconchinfló el doctor Martínez Lavandier, en fin. Yo lo que digo es que también eso que usted dice de que debería dar, que avergonzaría a la gente que fundó esos periódicos donde están pasando esas cosas, es que precisamente una consecuencia de lo que es la sustitución de la necesidad informativa por la necesidad de entretenimiento, es decir, la espectacularización. Bueno, esta es la prensa amarilla. El asunto es que José dijo algo, se nos adelantó, porque el próximo domingo, horas extra, es justamente el efecto de ese crimen en la sociedad. El efecto de ese crimen en la sociedad. Pensando inclusive que puede ser estimulante de otro tipo de crímenes. ¿Verdad? Exacto. Y eso fue lo que nosotros vimos, que es que cuando eso ocurre, da seguidilla. No, pero es que eso se dosifica en un periódico. No es que no se informe. Es que tú no puedes dedicarle la página entera durante varios días a esa basura, a esa excrescencia de la vida social. Mira, la prensa del área de Trujillo, usted permitía leer, se leía, tú la Sí, leías. pero eso estaba en la página 3 del Caribe, en la 3. En la 3. No en la primera. En la 3. Ahí a no veces salía. en la 2 en una época, porque Cepillo Choca Catarey fue en la 2 que salió. Sí, pero Chepillo, eso es más curiosa que Sí, amarilla. Lo de Lola y el aborto, sí. Chema, No, pero ¿cómo es? lo de Filomena Trinidad y Bobby Y Capó. Bobby Capó era página 3. No, lo manejaba en la 1, pero como una noticita pequeña. Con eso creció el Caribe en la circulación. Sí. Con llevar que si Filomena Trinidad era la mamá de Bobby Capó. Y con eso creció el Caribe. Bueno, eso es un recurso para crecer. Pero no, esta barbaridad. Esto es como si el país fuera esa basura. El país no es esa basura. Tú sabes que ahora hay una expresión parecida a algo que Stanley Ross impuso en el Caribe para venderse. ¿Cómo? Y es que cuando había un acto ponía a todos los asistentes y la gente le gustaba ver su nombre impreso. Lo que hacen las revistas sociales ahora, Sí. que es su foto impresa. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa.